El Papa Santo, Juan Pablo II, tenía una manera de expresar la teología y una forma de explicar el pensamiento humano, y tenía una manera de hablar y de mirar que uno sentía que estaba ante un santo. Pero sobre todo, el Papa Santo Juan Pablo II tenía una manera de pensar que extrañamos mucho. Y el pensamiento nos lleva a la filosofía. Y de eso hablaremos hoy. ¿Cuál era, o es, porque está vigente, el pensamiento filosófico en Karol Wojtyła, uno de los grandes filósofos del siglo XX? Esto hoy. Quédese con nosotros. Es un gusto saludarle y agradecerle que esté con nosotros. Gracias por el favor de su atención. Estoy muy feliz. Estoy felicísimo porque hablaremos de Juan Pablo II Magno. Ya es momento de que la historia le dé ese título. El gran Papa Santo Juan Pablo II, un Papa entre dos milenios, un Papa entre dos siglos, un Papa que evangelizó personalmente, llevando a cada rincón del mundo la palabra de Cristo, y que después, ya muerto él, quien fuera su secretario personal, Monseñor Stanislao Dziwisz, dijo que cuando estuvo en México, en 1979, su primer viaje apostólico, se encontró con la Virgen de Guadalupe allí en la Basílica, y que él había tenido una especie de revelación, que la Virgen le dijo que su pontificado fuera itinerante, y él así lo hizo. Para tratar este tema de hoy, la filosofía en el pensamiento o el pensamiento filosófico en Karol Wojtyła, invité a un sacerdote, a un presbítero de la diócesis del Valle de Chalco, quien es filósofo. Estudió su filosofía en la Universidad La Salle y tiene también una maestría en ciencias de la educación familiar. Me refiero al padre Alfonso Velázquez, a quien recibo con afecto. Gracias, padre Alfonso. Muchísimas gracias, don Roberto, por la invitación. Y como lo expresaba en estas palabras, ¿no? Juan Pablo II, o el santo, el que todo mundo lo conoció y que ya desde ese entonces de su funeral le gritaban Magno, ¿no? Nos estamos esperando todavía a este título de doctor de la Iglesia también, junto con Ratzinger, claro, el Papa Benedicto. Usted diría, padre Alfonso, que, bueno, a ver, con lo de Magno, me sobran dedos en las dos manos para los magnos o los grandes. Mire, tengo a Carlomagno, Alejandro Magno, San Gregorio Magno, León Magno, Catalina la Grande. Herodes el Grande no me cae bien, pero entra en la lista. Sí. ¿Y ya? Sí, 6. Este título de Magno pues es un reconocimiento que le ha dado la Iglesia a muy contados personajes, podemos llamarlo así, santos también, en donde se ha descubierto precisamente la importancia y la influencia que han tenido dentro de la historia, no solamente de la Iglesia, sino de la humanidad. Y precisamente al tocar el tema con Juan Pablo II, pues un papa con el que nacimos, crecimos y le seguimos ahora implorando su intercesión, ¿no? Sí, y a quien extrañamos mucho. Sí, claro, por supuesto, siendo más mexicanos. Él dijo, ¿no? El Papa es mexicano. Así es. Mire, yo conté 6 grandes, ¿no? Y un magnífico. Lorenzo de Medici. Sí. Lorenzo el Magnífico. Tenemos 6 grandes. Bueno, a Juan Pablo II ya lo hicimos Magnus, sí, yo. Entonces tenemos 7 Magnus y un Magnífico. Sí. ¿Está usted de acuerdo, padre Alfonso, si le digo que ese pontificado fue una mancuerna filosófico-teológica? El filósofo Wojtyła y el teólogo Ratzinger. Sí. Y hoy en día, con la presencia del Papa Francisco, podemos entender precisamente todo este legado que durante estos 50 años, 60 desde el Concilio Vaticano II, se ha venido dando dentro de la misma Iglesia. Con el Papa Francisco, pues una teología más cercana, más sinodalidad,
más fraterna, pero sí los indicios y sobre todo el hacer presente el Concilio Vaticano II desde Juan 23, San Juan 23, y que esto nos lleva a una reflexión desde la persona, desde el ámbito espiritual, el humano y el social. ¿Él fue más filósofo que teólogo? Sí, por supuesto. Juan Pablo II tiene la esencia tal cual en su pensamiento hacia la persona. Y se nos ha olvidado, ¿no?, cómo entra dentro del ámbito filosófico por una cuestión muy personal. Él, su formación académica no la inicia dentro de la filosofía, sino principalmente en conocer su letra, de conocer su lenguaje, conocer su idioma, el polaco, la filología, y la filología lo lleva al teatro, el teatro lo lleva a la filosofía lo lleva a la teología y la teología al misticismo, ¿no? Entonces, este proceso que él vive desde su juventud, precisamente en sus primeros 20 años, ve que es ordenado muy joven sacerdote, y nos recuerda precisamente este aporte que da hacia la humanidad en cuanto a esta reflexión que hace de la persona en esta relación que se da entre Dios y los hombres y el hombre y con Dios. Y él llega a este conocimiento teniendo como método de conocimiento la filosofía. Sí, él precisamente llega a conocer la verdad precisamente a través de Santo Tomás. No olvidemos que en los seminarios estudiamos la filosofía aristotélica tomista, en donde nos vamos descubriendo a través de las preguntas, a través de las cuestiones, ese caminar hacia con Dios. Y Wojtyła precisamente conoce el primer contacto que tiene de la filosofía con Santo Tomás en la Suma Teológica y también lo introduce a un ámbito ético, porque Wojtyła lo vamos a encontrar como el gran maestro de la ética para los jóvenes, el gran maestro de los valores para las familias, pero sobre todo el que busca la dignidad de la persona en el ámbito social y político. Sí, ha puesto usted el dedo en un asunto que yo siempre me he cuestionado, Padre Alfonso. ¿Por qué millones de jóvenes se entusiasmaban con un anciano Sí. que les dijera que no hicieran lo que a ellos les gusta hacer? Eso fue un fenómeno. O sea, se metió al pensamiento de los jóvenes o hizo que ellos pensaran como él. Antes, revisemos qué es la filosofía, porque como el tema de hoy es la filosofía en el pensamiento de Karol Wojtyła, ¿qué es la filosofía? ¿Cómo se define? Los orígenes de la filosofía se encuentran en Grecia, en el siglo V a.C., y se le atribuye a Pitágoras, quien en respuesta al rey Leónidas, quien le preguntó si acaso él se consideraba un sabio, llanamente dijo que él solamente era un amante de la sabiduría, y definió a los filósofos como personas que no buscan reconocimiento ni riquezas, sino solamente observar y entender. De Grecia la filosofía pasó a Roma y de allí al resto del mundo occidental. De entre los primeros filósofos se destacan Sócrates, Platón, Aristóteles, Anaxágoras, Demócrito, Diógenes, Heráclito y Tales de Mileto. Aunque en el tercer milenio el modelo de pensamiento utilitario, que valora las cosas según su aplicación práctica e inmediata, parece desdeñar a la filosofía, lo cierto es que es la herramienta racional del ser humano que le permite comprender el pensamiento y adentrarse en el conocimiento. Toda vez que en la historia se han impuesto cambios que provocan caos, es la filosofía lo que ha permitido determinar las causas y establecer los mejores resultados para la humanidad. Con respecto a la fe, fue Santo Tomás de Aquino quien en la Edad Media introdujo la filosofía a partir del pensamiento aristotélico al pensamiento cristiano. Si esto es la filosofía, Padre Alfonso, ¿cómo entonces la filosofía se da, se desarrolla, se expresa en Karol Wojtyła? Porque si decimos Karol, no solamente nos referimos a 25 años de pontificado, no. sino a toda una vida. Exactamente.
porque la filosofía cristiana inicia desde la presencia de Jesucristo entre nosotros, en la cuestión de cuál es el mandamiento más grande de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y la presencia de vivir el Evangelio. Posteriormente, la época patrística, que con San Justino va dando los indicios a las comunidades cristianas. Y el pensamiento en Karol Wojtyła es precisamente cómo hacer viva la filosofía en contra de lo que estaba viviendo él. Estamos viviendo el marxismo, estamos viviendo el comunismo, estamos viviendo la Segunda Guerra Mundial, estamos viviendo esos ideales que el Estado es todo. La ocupación nazi. Exactamente, a él le toca. Entonces, ¿quién ve a la persona? ¿Quién ve hacia el otro? ¿Quién ve a la comunidad? Y la Iglesia ha tenido un bagaje muy importante, pero ante todo, ¿cómo ha sido que ella ha respondido a cada hecho histórico? Y Wojtyła lo presenta muy bien en la relación hacia con el otro. Ya lo mencionaba usted en la cuestión con el trato con los jóvenes. Ajá. Y principalmente cuando él es profesor de ética, el grupo que tiene es de jóvenes. Y cada verano él procuraba llevarse a sus jóvenes a esquiar, al kayak. Y entonces desde ese momento, desde ese contacto que tuvo como profesor en Lubin, pues se identifica con ellos. Y a partir de esa experiencia juvenil, ¿verdad?, sabe colocarse, sabe llamar la atención de los jóvenes, y de ahí las jornadas mundiales. Pero sí, usted ha aclarado muy bien que es Karol Wojtyła el filósofo, el maestro de ética, el maestro de la moral, pero ante todo el que sabe escuchar a los jóvenes a partir de la filosofía. Recuerdo sus últimas horas en este mundo, ya su agonía, en el apartamento apostólico, en cama él, escuchó mucho barullo en la plaza. Había mucha gente, ¿no? Pero de pronto más barullo, y le dijo a su secretario, Monseñor Dziwisz, después cardenal, ¿no? Stanislaw Dziwisz, le dijo, ¿quiénes son? ¿Por qué hay tanto? Se asomó por la ventana y dijo, son jóvenes, Padre Santo. Ha llegado un grupo muy grande de jóvenes. Y él dijo, yo fui a buscarlos. Sí. Ahora ellos han venido a despedirme a mí. Mire, solo quien piensa sí. en lo que ha hecho, en establecer una relación con los jóvenes, puede decir eso. Quien no lo ha hecho no lo puede decir, ni siquiera lo puede pensar. Claro, porque él supo ser joven, sin importar la edad que tenía. Podemos recordar en sus visitas aquí en México los contactos que tenía con los jóvenes, las vallas humanas que se hacían con los jóvenes, el discurso tan fuerte que hizo en su visita a Chile de la juventud. Pero ante todo es cómo en cada momento de su vida la juventud, pero no solamente evangelizar, sino hacerlas reflexionar sobre su presente. Si vas a trabajar, que seas un trabajador honesto. Si vas a ser obrero, precisamente ser el mejor obrero. Si vas a ser ama de casa, que seas la mejor ama de casa. Si vas a vivir precisamente la cuestión económica o política, que seas el mejor cristiano. Y todo eso lo vive a partir de su propia formación filosófica de Wojtyła, porque él vive el influjo de Max Scheler. Max Scheler es un filósofo europeo que nos enseña precisamente la axiología, que es una materia que se estudia en la filosofía, acerca de los valores. Y Karol Wojtyła lo presenta como el maestro de los valores, y él mismo lo refleja hacia los jóvenes, hacia las familias, hacia la comunidad, y vive la jerarquía de los valores en cada momento, ¿no? Entonces, eso llama mucho la atención, cómo el profesor Wojtyła influye dentro del pensamiento hasta un movimiento social. Y además de los jóvenes, ¿cuánto habló a las familias y a los matrimonios, no? Así como decía hace un momento, ¿por qué tal cantidad de millones de jóvenes estaban fascinados con un anciano que les decía que no hicieran lo que a los jóvenes les gusta hacer? ¿Y cómo es que un hombre célibe,
sin esposa, sin hijos, no casado, llega tan al fondo en sus expresiones hacia el matrimonio y hacia la familia. Así es. Hacemos una pausa, Padre Alfonso. Por supuesto. Regreso con esto y con más. Hoy estamos hablando de la filosofía en el pensamiento en la filosófico en Carlos Wojtyła. Continuamos, queridos amigos, hoy con este tema, la filosofía en el pensamiento en Karol Wojtyła, y estoy conversando con el padre Alfonso Velázquez, presbítero de la diócesis de Valle de Chalco. Con maestría, él tiene maestría en ciencias de la educación en la familia y además él es filósofo, su filosofía en la Universidad La Salle. ¿Sí es muy buena La Salle en filosofía, padre? Sí. Sí, nos va a decir que sí. Por supuesto. Sí, recuerde mucho que en su programa venía nuestro muy querido Luciano. Ah, Luciano Barb, Sí. en paz descanse, Sí. maestro de filosofía en La Salle. Investigador de La Salle. Investigador y filósofo él, ¿no? Sí. Le pregunté una vez aquí en este programa, dije, oye, Luciano, ¿el demonio existe? Me dijo, no dudes de ello. Exactamente, sí. Qué manera tan estructurada de pensar en Luciano. Sí, tengo la dicha que participé en su última presentación de su doctorado en la cuestión de los matrimonios en los tiempos de la conquista con Fray Alonso de la Veracruz. Ajá. Sí, Él era futbolista, sí. ¿verdad? Sí, también esos En años. Italia, ¿no? sí. Sí. Bueno, Karol Wojtyła, entonces, así habla a los jóvenes, pero también a los matrimonios y a Sí. las familias. Esta relación de los matrimonios nace precisamente desde siendo profesor de ética. Porque él al escuchar a los jóvenes que en un principio tenían 20 alumnos, en los cursos que iban avanzando llegaron a ser 200. Y él una de las preocupaciones que siempre tuvo fue cómo orientarlos en un tema que prácticamente se desconoce, una preparación prematrimonial, porque se nos habla del matrimonio como sacramento, pero ¿quién nos prepara para el sacramento? Sí está la práctica presacramental, pero dentro del noviazgo, en las escuelas hoy en día pues no se habla ni de ética, ni de valores, ni de filosofía, ni nada, ¿no? Si tienes más, eres el mejor, ¿no? Hoy en día imposible, ¿no? Y entonces él, al escuchar a sus jóvenes, su grupo, inicia un tratado sobre la educación del amor. Y tiene un libro del año 1960 que se llama Amor y Responsabilidad. Este libro trata primeramente a la persona. ¿Qué es la persona? Lo podemos definir como aquella persona racional, ¿verdad? Que tiene juicios, que tiene raciocinio, pero ante todo que tiene un contacto con la comunidad y sobre todo que busca un ideal, la felicidad. Y entonces Wojtyła presenta en este libro Amor y Responsabilidad todo un análisis crítico, filosófico, en cuanto a los pasos previos que se vive dentro del matrimonio. ¿Por qué digo dentro del matrimonio? Porque está el noviazgo, está el enamoramiento, está la aceptación de la otra persona, y él lo expone muy bellamente en este libro. Y de una manera muy especial, él trata 3 aspectos muy importantes sobre el amor. Él dice que el amor en su primera etapa, que es el de la aceptación, podemos decirlo que es el noviazgo. Yo te acepto, me gustas, me atraes, quisiera yo compartir mi vida, ¿no? El noviazgo. Una vez que hemos vivido este primer momento del amor, aceptamos el bien,
¿Por qué el bien? Porque el bien se debe de vivir en todo momento y más en la cuestión en cuanto al compartir la vida. Posteriormente de esta pertenencia, porque yo busco pertenecerte en tu entorno, se vive el amor de la concupiscencia. Lo podemos entender ya en la parte marital cuando inicia el matrimonio y estamos para toda la vida. Nos aceptamos, nos unimos. Y en esta aceptación de la concupiscencia es precisamente el equipo, es precisamente el salir adelante ambas personas y son los primeros 5, 10 años del matrimonio cuando se va estabilizando. Porque ya hay una parte económica, ya cada quien ha trabajado sus ideales y por último viene la parte del amor del beneplácito. El beneplácito es precisamente yo estoy contigo por el bien que tú me haces a mí y el bien que yo obtengo de ti. Y ahí vienen los matrimonios de 60, 50, 40 años, ¿verdad? La experiencia personal con mis abuelos que llevan 63 años de matrimonio. Entonces, yo estoy contigo por el bien que tú me haces y por el bien que yo te doy a ti, ¿no? El beneplácito. Porque la primera etapa del noviazgo, pues la aceptación, el cortejeo, el enamorarla, el que se fije en mí o yo en ella, en fin, ¿no? Pero ya cuando buscamos el bien, es unir los dos cuerpos, el hombre y la mujer, en uno solo, en el amor de Dios. Esto es concepción de Karol Wojtyła. Exactamente. ¿Sí? Sí. Vamos a hablarle a Marisa. Sí. Que venga Marisa y que nos recuerde a este hombre magno, a Juan Pablo II Magno, que nos lo ubique en su momento, en su tiempo. Hola queridos amigos, el día de hoy le voy a presentar al Papa más querido del mundo, como yo que lo conocí cuando era pequeña, cuando vino a México en uno de sus viajes. Recordemos a este gran Papa. San Juan Pablo II, de nombre Karol Wojtyła, es el pontífice número 264 en 2000 años de iglesia. Ha sido el papa más conocido y amado por los mexicanos, pues logramos ganarnos su amor y supimos entregarle nuestros corazones en cada uno de sus 5 viajes a México. Karol nació en Wadowice, Polonia, el 18 de mayo de 1920. Cuando tenía 9 años de edad, murió su madre y más tarde su hermano. Junto con su padre cambió de residencia a Cracovia, donde pudo estudiar en la universidad. Pero al morir su papá y quedando ya solo y sin familia a los 20 años de edad, decidió ingresar al seminario para llegar a ser sacerdote. Se ordenó en 1946, fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia en 1958 y el Papa Paulo VI lo creó cardenal en 1967. Fue electo sucesor de Pedro el 17 de octubre de 1978. Escribió varios libros y promulgó gran cantidad de documentos pontificios, pero una característica especial de su pontificado fue la enorme cantidad de viajes a todos los países del mundo, pues fue en México donde la Virgen María le reveló que su pontificado habría de ser itinerante para dar respuesta él mismo al mandato de Jesucristo de ir y anunciar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. San Juan Pablo II escuchó vivamente las palabras de Cristo, tú eres piedra, a lo largo del tercer pontificado más largo durante 26 años hasta que le mandó regresar a la casa del Padre el 2 de abril del 2005. Había muerto San Juan Pablo II, el Papa Grande, el Papa mexicano, como él mismo dijo sentirse, el Papa que le llamó a esta tierra México siempre fiel. Fue beatificado el 1 de mayo de 2011 por el Papa Benedicto XVI y canonizado por el Papa Francisco el 27 de abril del 2014. Su fiesta litúrgica se celebra el 22 de octubre de cada año. Inolvidable, Juan Pablo II. México sabe rezar, México sabe cantar, Sí. pero más que todo, México sabe gritar. Sí. Ahí en el balcón de la Basílica. El Papa es mexicano. ¿Qué Sí. tal? En el 99.
Sí. con su osito. Se le quedaba mirando a los ojos directo y uno sentía que se le metía al alma. Sí, Terminaba la audiencia general, se quedaba sentado en la sede y la fila de personas para saludarlo de mano, ese besamanos, podía durar 1 hora, 2 horas, 3. Tenía el tiempo de mirar, de comentar una palabra con cada persona. sí. Ah, la mano la tenía de aquí, callosa, de tantos, ¿no? Sí, Lo extrañamos. sí, Nos decía usted que él toma como modelo de filósofo a Max Scherer, sí. o Max Scherer lo Max inspira, Scherer, o sí. él sigue su método de pensamiento, o cómo. Él sigue su método de pensamiento, como lo decíamos, a partir de la ética. Y precisamente en este muy pequeño libro, ¿verdad? Son sus lecciones de ética. Él como profesor De Max Scherer. No, él como profesor De de Wojtyła, ética, ya. Wojtyła, es Max Scherer y la ética cristiana. Este pequeño manual son sus clases de Karol Wojtyła en la Universidad de Lubbock y precisamente habla cómo la relación de la persona es ante todo en el valor y la jerarquía. Precisamente en esta jerarquía va a ser lo sublime, lo que es Dios, la parte ética, lo bello, la parte humana, y se va a lo que son los gustos, ¿no? Y esto lo presenta como una ética cristiana, porque se habla de ética en el trabajo, se habla de ética en la sociedad, se habla de ética en todo mundo, ¿no? Pero la ética cristiana es precisamente vivir este amor de Jesucristo entre nosotros. ¿La ética cristiana no es para Alfonso la moral? ¿O cuál es la diferencia entre ética y moral? Sí, esta distinción a partir de los actos. Yo soy libre de hacer mis propios actos, pero ahí viene la conciencia, que es la ética, en cuanto si mis actos son buenos o son malos. La ética eso busca, que hagamos el bien, ¿verdad? ¿Y la moral? Y la moral son los actos que hacemos libremente, sabiendo en conciencia que nosotros somos hombres y sujetos que tenemos nuestros actos de cualquier manera, pero la distinción entre moral y la ética es la justificación de esos actos morales. Ajá. ¿Qué concepción entonces tenía Karol? Sí, ya es amiguísimo nuestro, Sí, ¿no? sí, claro. Ya, amiguísimo, ¿no? Karol, ¿qué idea tenía del hombre? Bueno, incluso tiene como profesor su libro que se llama Mi visión del hombre. O sea, es un tratado a donde habla precisamente cómo la persona es lo más importante, cómo la persona es un sujeto no solamente pensante, sino relacional. Cómo se relaciona con los demás, cómo se relaciona con el otro. Y cómo esta visión del hombre que tiene Wojtyła, pues nos ayuda a comprender lo que es hoy en día el hombre. Un hombre libre, un hombre pleno, que por ideologías, por cuestiones políticas, pues va buscando también su identificación. Pero entonces la visión de Wojtyła es un hombre que busca la libertad, como nuestro Señor Jesucristo, un hombre que nos hace libres y que vive precisamente a partir de esta experiencia de lo divino. ¿Y cuál era su concepción o su pensamiento filosófico de la Iglesia? Él ya lo va tratando propiamente siendo tanto profesor como obispo auxiliar de Cracovia, y lo va viviendo en esa hermandad. Él siempre buscó hacer lazos con todos, sin importar el credo, sin importar las creencias políticas, sin importar la ideología. Y la Iglesia es una, y él siempre buscó la verdad. Él siempre nos mostró la verdad en Jesucristo. Y siempre nos encaminó precisamente de la mano de María. Y es algo que se vive con Juan Pablo II en todo su pontificado, pero también desde el pensamiento de Wojtyła, cómo él busca a partir de la experiencia espiritual
en la naturaleza, en la oración, en la contemplación. Ajá. A ver, usted nos ha hablado ya de cómo pensaba él, jóvenes, familia, el amor, ¿no? La Sí. pareja, el matrimonio, el ser humano, la iglesia. ¿Qué pensaba del mundo? Por ejemplo, Benedicto, su sucesor, nos aventó una gran profecía, que estamos sufriendo ahora. Dijo, vivimos una dictadura del relativismo. Benedicto. Y en Juan Pablo II, ¿qué concepción había del mundo? Pues precisamente los miedos, cómo el hombre al olvidarse de Dios iba a caer precisamente en un relativismo, en un sin Dios. Y entonces ya lo estaba viviendo Juan Pablo II en los inicios del nuevo milenio, pero nos hace referencia precisamente cómo voltear la mirada hacia el necesitado, hacia el niño, hacia el enfermo, hacia el pobre, y ahí encontramos el rostro. Y sobre todo, ¿no?, la cultura de la muerte, que así lo expresó Juan Pablo II, que se estaba viviendo esta cultura y que hoy en día se vive o ya es algo muy latente dentro de la misma sociedad. Sí, lo vio venir. Sí, sí, sí. Tanto Wojtyła como Ratzinger vieron venir este momento en el que estamos. Vio Carol venir una ideología de género que pienso, está empezando apenas. Sí, Hago otra pausa. por supuesto. Regresamos con esto y regresamos con más de la filosofía en el pensamiento en Karol Wojtyła. La filosofía, mire esta palabra, filos, es como simpatizante, como amigo, como alguien que se adhiere a algo. Y Sofía es la sabiduría. Este tema, filósofo, es un tema humilde porque no pretende decir que se es filósofo porque se es sabio, sino porque se es amigo, adherente, porque hay querencia por la sabiduría. Conlleva humildad. Exactamente. No es lo mismo que yo diga, soy sabio, a decir, soy amante, amante el de que la- de busca, la el sabiduría. humilde, el No es servidor, lo el mismo. siervo de... ¿no? Porque además nos mantiene en búsqueda. En cambio, el que ya lo es, pues ya hasta ahí llegó. Exactamente, ya no busca más. Queremos saber más. Sí. Tenemos ansia de saber y ansia de conocimiento. Bueno, le preguntaba para Alfonso, ¿habría visto venir, Carol, este desastre que se está viviendo hoy, la ideología de género, la apostasía creciente, la impostura religiosa? Porque Benedicto fue su sucesor natural. Sí, Después de Benedicto, el sucesor de Benedicto es como muy contrario, muy diferente a Carol, ¿no? sí. Vemos la apertura que tiene dentro de la misma iglesia, la misma jerarquía, con Juan Pablo II, y algo que no perdamos de vista, el lugar que le dio a la mujer, la dignidad que le dio a la mujer, y que recordamos las grandes fotos con Santa Teresa de Calcuta. Entonces, ahí es un referente, cómo la mujer en su lugar dentro de la iglesia sigue haciendo el bien. Y hoy en día hablar de la ideología de género es precisamente una equidad, una igualdad de derechos, de obligaciones. Y Juan Pablo II respetó a la mujer haciéndola más que su amiga. Y lo vemos en esa relación tan íntima con la Virgen María, totus tus. Lo vemos en este signo de amor hacia la mujer, pero que
él haya pensado lo que hoy vivimos, ya lo estaba viviendo en la Segunda Guerra Mundial, cómo la mujer estaba tomando también las armas, cómo la mujer también estaba viviendo la defensa de la patria, ¿verdad? Y cómo la mujer también estaba viviendo estos movimientos sociales, no olvidemos los movimientos juveniles de los años 60, y Juan Pablo II está haciendo desde la ética, pues precisamente el orientar a los jóvenes, en orientar a las mujeres en esa libertad, ¿no? O sea, todos estos movimientos que a finales del siglo XX se vivieron con los jóvenes, pues hoy se están repercutiendo en una ideología mal encaminada, en cuestiones políticas, sociales, pero Juan Pablo II supo poner el énfasis: somos cristianos, somos jóvenes, y la mujer tiene un lugar muy especial dentro de la iglesia, que incluso Dios quiso tener en ella su morada, ¿no? Y el lugar que hoy en día vive la mujer dentro de la iglesia es el mismo que la iglesia por siglos le ha dado. ¿Quiénes fueron sus aliados? ¿Cuáles fueron sus alianzas en su manera de pensar? O sea, ¿qué sintió él que lo hacía fuerte para expresar con tal viveza su pensamiento? Precisamente, como lo decía al principio del programa, el estudio de la persona, no solamente en el pensamiento, sino en el actuar. No olvidemos cómo Juan Pablo II era actor. Él escenificaba, él sabía qué es actuar y se presentaba de tal manera, ¿no? Imponía. Que no por actuar habríamos de entender falsedad. Exactamente, no. Sabía y conocía perfectamente la persona, los ademanes, las virtudes, el pensamiento, las acciones, y entonces eso le ayudó a tener un impacto mundial como el hombre que sabía comunicar sin hablar. Y entonces conocía a la persona y buscaba que la persona tuviera esta identidad con lo que es él, el pontífice, el pensador, el teólogo, el que nos encamina hacia ese ideal con Dios. Mire que logró la liberación de su país. Exactamente. O sea, fue un gran artífice Sí. de la caída del comunismo y del dictador Jaruzelski, a quien pudo plantársele enfrente y hacerle así, ¿no? Sí. Y en Polonia. Esto gracias también a la visita que se da aquí en México en el 79, porque cuando le dicen México es un país que no tiene relaciones, ¿verdad?, con la Santa Sede, él dice: yo acepto la invitación que Pablo VI había recibido de la Conferencia del Episcopado en Puebla para venir a Puebla, ¿no? O sea, la invitación ya estaba. Él asume los compromisos de Pablo VI y llega precisamente a un país a donde no había relaciones políticas. Entonces, se vive precisamente como un gran artífice y constructor de puentes, pontífice, el que va construyendo los puentes. era como indomable, ¿verdad?, con las dictaduras. Sí. Era como intolerante. Sí. O sea, para él la verdad era absoluta y no podía caer en relativismos ni en ideologías. No. Esto haría que algunos dijeran que fue radical, un papa radical, intolerante. No, porque estuvo precisamente en los momentos históricos más significativos que hemos tenido, y sobre todo cómo él, a partir de más que el discurso, el mensaje. Porque el discurso lo podemos leer, pero el mensaje es el que arrasa, el significado. Me dijo esto, a mí me mueve esto, ¿no? Y el diálogo que tuvo con todos los presidentes, los mandatarios, recordemos las visitas en Nicaragua, en dictaduras, en Chile con Pinochet también, alzando la voz, en la ONU también. ¿No se fue a meter a Cuba? Exactamente, y en Cuba le dijeron: su santidad se queda con su pueblo, ¿no? Entonces, precisamente él supo tratar
de mediar y de hermandar a todos. Sí, qué gran alianza estableció también con el presidente de Estados Unidos. Otro actor, Ronald Reagan. También con cuántos no le tocó no lidiar, sino tener este contacto. O sea, Pues bien. fue un gran estratega también. Sí, Y la estrategia emana del pensamiento. exactamente. Porque si él hubiera sido radical, pues no salgo del Vaticano, soy el sumo pontífice. Y desde aquí veo al mundo y a la iglesia. Y no, o sea, él asume también, digo, la preparación que Pablo VI también tuvo en los viajes apostólicos, pero también cómo él conecta el mundo con la globalización, ¿no? Es un papa del tercer milenio, un papa que le tocó las tecnologías que para nosotros fue la grandeza, ¿verdad? Los medios de comunicación. Fue un papa que supo comunicar y un papa, repito, que supo presentar su pensamiento y que lo fue construyendo con la misma juventud, con los matrimonios, con los enfermos, con los ancianos, siendo sacerdote, siendo obispo y siendo cardenal, como consejero del Papa, ¿no? Algo que llama mucho la atención, como esta relación tan íntima que tiene con Pablo VI, que él le predica sus ejercicios espirituales del año 78, y ahí habla precisamente el signo de contradicción. Estas palabras del profeta Simeón, que Jesucristo es signo de contradicción, y precisamente eso lo toca, cómo Cristo es el signo de contradicción para el mundo, porque el mundo va en contra de Cristo, y Cristo sigue permeando entre nosotros. Si yo le pido que en medio minuto, una conclusión por parte suya o un resumen, ¿cómo fue la filosofía en el pensamiento en Karol Wojtyła? Buscar siempre la verdad del hombre, y la verdad del hombre se vive en Jesucristo, porque Jesucristo nos hace libres, y Wojtyła lo presenta con esta preocupación hacia con los jóvenes, esta preocupación hacia los matrimonios, y sobre todo lo plasma en estos libros que nos ayudan a comprender precisamente lo que hoy necesitamos, una verdadera preparación humana y espiritual, pero también una formación cristiana para el matrimonio. O sea, él realmente supo, se sintió, se creyó, vivió como el vicario de Cristo en el mundo. Sí, Ajá. sí, Así se condujo él. sí, desde el momento en que él supo renunciar a lo que él quería, y lo vivió a tal modo que hasta su último suspiro, ¿verdad? La pertenencia, la vivencia en Cristo, que es la verdad absoluta y que nos hace libres. Ah, cómo lo extraño. No, no se enoje usted. Extraño también a Benedicto. Y ya extrañaré a Francisco cuando ya no esté aquí, ¿no? Pero yo lo extraño mucho. Tal vez, como decía el padre Alfonso, porque crecimos con él, vivimos con él, 25 años de pontificado, pero también un hombre con un pensamiento estructurado. Muchas gracias, padre. Le agradezco mucho. No, yo soy el agradecido con usted. Gracias. El padre Alfonso Velázquez, presbítero de la diócesis del Valle de Chalco, filósofo. Oiga, allá en el Valle de Chalco hacen unos quesos buenísimos, ¿no? Así es. Queso cotija, queso manchego, queso panela. Panela, el manchego, todos los tipos de que queso darse en una- Poscra, en Ayapango. Y barbacoa. También tenemos en Ozumba. Ay, no, hay que ir un día a visitar al padre Alfonso, a su diócesis y a su iglesia. ¿Cuál es? Del Sagrado Corazón en Valle de Chalco. ¿Es rectoría? ¿Es parroquia? Parroquia del Sagrado Corazón. Parroquia Sí, del Sagrado Corazón de Jesús en el Valle en de el Chalco. Valle de Chalco. Y Así tiene es. su capilla de adoración perpetua. ¿verdad? Exactamente, cumplimos 15 años de adoración perpetua. Ah, bueno. Eso es todo. Nos vamos, queridos amigos. Le abrazo de todo corazón. Le deseo que Dios le guarde. Gracias.